¿En qué instante un padre deja de ser espectador de su propia casa para convertirse, por fin, en protagonista? Alejandro Hernández abrió la puerta principal con la costumbre de quien vive deprisa, dispuesto a cruzar el vestíbulo sin mirar. Pero algo lo detuvo en seco. En el espejo pulido del mármol se reflejaba una escena imposible. Lupita, la empleada de 28 años, de rodillas sobre el piso húmedo, frotaba con paciencia el borde de una mancha rebelde. A su lado, un niño de muletas moradas sujetaba un trapito con terquedad luminosa. Era su hijo. Mateo. Un pequeño que siempre había asociado con silencios largos y consultas médicas, ahora insistía en ayudar a limpiar el salón de una mansión que nunca le perteneció del todo. ¿Cómo pudo un desconocido para su propio hijo convertirse en el héroe del niño? El clic de la cerradura todavía resonaba cuando el olor a piso recién fregado y jabón de lavanda le subió por la memoria como una brisa vieja. La lámpara de cristal derramaba luz cálida sobre la sala impecable. El borde de las mesas brillaba como si alguien las hubiera acariciado con una devoción que a él jamás se le ocurrió prodigar. Las plantas del rincón, por primera vez, parecían más verdes que decorativas, satisfechas como criaturas vivas cuidadas por una mano que mira y escucha. Alejandro no avanzó. Se quedó de pie, encajado en el marco de la puerta, con el maletín aún colgando del brazo, observando. Mateo sostenía su trapito con una gravedad de adulto pequeño. Sus muletas, pintadas de morado con calcomanías de cohetes, descansaban junto al sofá. El niño estiraba el brazo con un esfuerzo que le tensaba los labios. Lupita, sin verlo a él, murmuraba algo suave, algo que hacía sonreír al niño. Alejandro se dio cuenta, con una punzada, de que no conocía esa risa. No la había escuchado a esa hora, en ese espacio. Como si la casa, en su ausencia, hubiera aprendido un lenguaje nuevo. Así, mi campeón, desde el centro, sin lastimarte, dijo Lupita, y su voz quedó flotando sobre la música discreta de la fuente del jardín. El trapo del niño se movió en círculos imperfectos, pero obedientes. El empresario sintió la primera fisura, un orgullo que no venía de ascensos ni contratos, sino de un acto mínimo, testarudo, hermoso. Mateo no parecía fuerte, era fuerte. No parecía feliz, estaba por segundos hondamente contento de sí. Vio entonces lo que nunca había visto. La rodilla de Lupita, marcada por el agua. Las manos rojas de tanto tallar. El delantal que no pretendía otra cosa que servir. Una gota rebelde se deslizaba por el charco, y ella la seguía con el trapo como si trazara una órbita. «Somos equipo, ¿te acuerdas?», le dijo al niño. Y Mateo, con la cara encendida, repitió con orgullo. Equipo. La palabra se le clavó a Alejandro en la boca del estómago. Equipo. ¿Cuándo había sido equipo con su hijo? En su agenda, la palabra significaba comités, juntas, inversiones. Aquí, en la sala donde el sol de la tarde hacía brillar el parqué, significaba otra cosa. Dos personas de mundos distintos sosteniéndose, como si la casa entera hubiera girado un grado hacia el lado humano de la vida. El pensamiento no lo alcanzó a tiempo. Fue una sensación, un vértigo. Recordó de golpe la hora, las 7:40 de la noche. Por primera vez en meses estaba antes de las 9, en la mansión de las Lomas. La reunión con inversionistas terminó temprano y él, impulsivo, decidió volver sin avisar. Ahora, ese capricho de agenda lo exponía a un espejo feroz, lo que se hacía con amor cuando él no estaba. El niño cambió el peso del cuerpo y perdió un poco el equilibrio. Alejandro dio un paso instintivo hacia adelante, pero Lupita ya estaba ahí, sosteniéndole el codo con una destreza que no nacía del azar. «Tranquilo, Mateito», susurró. «Descansa un poquito y me cuentas cómo te fue hoy». El niño asintió con un orgullo nuevo, como si cada milímetro conquistado mereciera noticia. Y entonces sucedió. Mateo lo vio. Sus ojos azules buscaron el marco de la puerta, se abrieron como ventanas y, por un segundo que pareció un año,
La alegría y el susto se abrazaron en su cara. ¡Papá! Llegaste. La muleta alcanzó a golpear el zócalo con un sonido hueco. Lupita se incorporó de golpe. El trapo cayó como una hoja pesada sobre el charco. Se secó las manos en el delantal y bajó la cabeza como quien teme haber invadido un territorio invisible. «Buenas noches, señor Alejandro», logró decir, y la formalidad sonó desubicada, como un traje planchado en medio de una risa de parque. Él quiso responder, pero primero miró el trapito de Mateo, húmedo y pequeño, y luego las manos de Lupita, fuertes y humildes. La pregunta que llevaba años sin atreverse a formular se le plantó en la lengua. ¿Qué se me escapó de mi propio hijo? Notó cosas nimias que, sin embargo, encendían alarmas de significado. Los juguetes no estaban desparramados, sino reunidos a un lado, como esperando turno. Sobre la mesa, un vaso con jugo a medio beber y una pajilla azul doblada en ángulo perfecto. En el respaldo del sofá, la camiseta del niño colgada con cuidado para que no se mojara. Y cerca del ventanal, una libreta abierta con garabatos de palotes, quizá una lista de metas, quizá un juego de hoy sí, mañana más. Nada de eso cabía en su idea de casa, pero todo eso sí cabía en la idea de hogar. «¿Mateo?», dijo, esforzándose por sonar sereno. «¿Qué haces?». No era una reprimenda, aunque su propio oído la recibió con el recuerdo mecánico de tantas órdenes mal calibradas. El niño iluminó la cara, como si la pregunta fuera una invitación. «Estoy ayudando a la tía Lupita», respondió con esa dicción cuidadosa de quien ha aprendido a no apurarse. «Somos equipo». Alejandro tragó saliva. El eco le volvió con un peso distinto. Miró a Lupita, que seguía con la cabeza inclinada, y le sorprendió descubrir miedo en unos ojos que, hacía un minuto, solo tenían ternura. ¿De qué tenía miedo? ¿De él? De haber hecho demasiado. De haber cruzado límites de una jerarquía que nadie explicó, pero que todos obedecen. La rabia esa que tantas veces guardó para la competencia, para los bancos. Para los números quiso asomar por los malos motivos. La mancha en el piso. El niño desobedeciendo una regla que nadie enunciaba. El tiempo, la hora, la etiqueta. Pero otra cosa, más antigua y olvidada, reclamó espacio. El orgullo. Un orgullo que tenía forma de 4 años y muletas moradas. Que aprendía a no caerse, que sonreía con los ojos cuando decía equipo. Notó el peso del maletín en su mano. Ridículo ahora. Lo dejó en el aparador con un golpe seco, y sin darse cuenta, aflojó la corbata. El aire le entró distinto, como si alguien hubiera abierto una ventana en su pecho. Dio 2 pasos hacia adentro, y el piso húmedo enfrió la suela de sus zapatos caros. El frío le gustó. Era real. Con los dedos, señaló el trapito de Mateo y luego su propio corazón, en un gesto torpe, casi infantil, que el niño pareció entender. «Es tarde, señor», murmuró Lupita, como disculpándose por existir. «Yo ya termino». Alejandro quiso decir muchas cosas y no encontró una sola. Quiso agradecer, preguntar, ordenar, disculparse. Al final, se escuchó a sí mismo en un tono que creyó olvidado. «No te apures». Y se sorprendió con esa misericordia sencilla, desnuda, que tanto se había negado en las prisas de su vida. El reloj de la pared marcó la hora con un sonido tenue. Afuera, la ciudad siguió su ruido de siempre. Adentro, la sala parecía contener la respiración. Alejandro inspiró hondo, clavó los ojos en su hijo y sintió cómo algo se acomodaba en un lugar correcto. Se arrodilló, lentamente, hasta quedar a la altura de Mateo. Vio de cerca el sudor fino en la frente del niño, la marca suave que las muletas le dejaban en las axilas, la pequeña galaxia de pecas junto al ojo izquierdo. Y supo que ese inventario tardío era, en verdad, una promesa. Abrió la boca para decir la primera frase que de verdad importaba en mucho tiempo. La voz le salió baja, casi temblorosa, como si tuviera que pedir permiso para entrar en la vida de su propio hijo. El eco de la voz de Mateo, tan clara y luminosa, quedó suspendido en el aire.
Alejandro no supo si responder con un gesto o con una palabra. Lo único que atinó a hacer fue dejar el maletín a un costado y acercarse un par de pasos más. El niño, con el trapito todavía húmedo entre las manos, parecía debatirse entre la alegría por ver a su padre y el temor de haber sido sorprendido haciendo algo indebido. Lupita, en cambio, se apresuró a bajar la mirada, recogió el trapo del suelo y habló con un hilo de voz. «Perdón, señor Alejandro. Yo no sabía que usted iba a llegar tan temprano. Ya casi termino de limpiar». La escena estaba impregnada de una tensión inesperada. Alejandro, empresario acostumbrado a los silencios imponentes de las juntas, descubrió que ahora las palabras pesaban distinto. Miró alrededor y notó detalles que lo sacudieron. Las cortinas recién lavadas desprendían un olor a jabón neutro. Las superficies brillaban con un cuidado que no conocía de sus propias manos, y hasta los helechos del ventanal lucían hidratados, como si alguien conversara con ellos en secreto. Había vida en cada rincón, vida que él jamás había percibido. Con voz contenida, trató de mantener el control. «Mateo, ¿qué estás haciendo a estas horas?» El niño lo miró con una mezcla de orgullo y miedo. Levantó el trapito como si fuera un trofeo y dijo: «Estoy ayudando a la tía Lupita, papá. Mira, hoy pude mantenerme de pie casi 5 minutos sin caerme». La frase golpeó a Alejandro como un dato imposible. ¿5 minutos? Su hijo, al que los médicos le habían pronosticado avances lentos, hablaba de pie como quien habla de un milagro cotidiano. Volteó hacia Lupita buscando una explicación. Ella, con los dedos entrelazados y la mirada fija en el suelo, murmuró atropelladamente: «Señor, yo solo le enseño algunos ejercicios». No quería que se preocupara. Alejandro frunció el ceño. ¿Ejercicios? Nadie se lo había dicho. Ni Gabriela, ni los terapeutas, ni la niñera ocasional. Y, sin embargo, ahí estaba Mateo, orgulloso de un logro que él no había presenciado. El niño dio un paso tambaleante. Las muletas resonaron contra el suelo y, con la respiración agitada, agregó: «La tía Lupita dice que somos un equipo, que si practico todos los días, algún día podré correr como los otros niños». La palabra equipo se repitió en la cabeza de Alejandro. No era un término corporativo esta vez, sino un lazo íntimo que se estaba tejiendo sin su participación. El salón impecable, las plantas cuidadas, la risa de Mateo. Todo parecía señalarle una ausencia suya. El empresario respiró hondo. Miró a su hijo, luego a Lupita. Y por primera vez en mucho tiempo sintió que la casa le hablaba con voces que él había ignorado. Mateo dijo despacio, como probando cada sílaba: «¿Quién te enseñó a hacer esos ejercicios?» El niño señaló a Lupita sin dudar, y ella, con el rostro encendido de nervios, intentó justificar su atrevimiento. Pero Alejandro levantó la mano, pidiendo silencio. Sus ojos oscuros, acostumbrados a los balances fríos, ardían ahora con una mezcla de gratitud y desconcierto. La pregunta inevitable se le escapó de los labios como un murmullo. ¿Ejercicios? ¿Aprobados por quién? El silencio se hizo tan denso que parecía cubrir las paredes de la mansión. Alejandro mantenía la mirada fija en Lupita, como si quisiera arrancar de sus ojos la respuesta antes de que ella pudiera articular palabra. La joven respiró hondo, y sus manos, todavía húmedas por el trapo, se apretaron nerviosamente contra el delantal. Señor Alejandro empezó, con voz temblorosa: «Yo no quise hacer nada malo». Mateo, que seguía de pie con sus muletas, se adelantó instintivamente, como si supiera que lo que iba a decir su tía Lupita podía costarle demasiado. «Papá, ella solo me ayuda. Yo quiero practicar y ella me acompaña». Alejandro levantó la mano para tranquilizarlo, sin dejar de observar a la empleada. «Necesito que me lo expliques, Lupita. ¿Desde cuándo haces ejercicios con mi hijo?» Ella bajó la cabeza, tragó saliva y, después de una pausa, soltó la verdad que llevaba meses guardando. «Desde que llegué a trabajar aquí, hace ya medio año».
Alejandro frunció el ceño. ¿Medio año? Y nadie me lo dijo. Lupita levantó finalmente la mirada. Sus ojos cafés, grandes y vulnerables, tenían también un brillo de convicción. No era parte de mis obligaciones, señor. Yo sabía que usted me contrató para limpiar, cocinar, mantener la casa en orden. Y lo hago, todos los días, sin retrasar nada. Pero cuando vi a Mateito tan triste, tan callado, recordé a mi hermano Carlos, y no pude quedarme con los brazos cruzados. Mateo lo confirmó con un entusiasmo infantil que desarmaba cualquier reproche. Es cierto, papá. Ella me enseña a estirarme, a mantenerme de pie, a no rendirme. Y cuando quiero llorar porque me duele, me dice que soy un guerrero. Alejandro sintió un nudo en la garganta. La palabra guerrero le retumbó, porque jamás había pensado en su hijo con ese término. Para él, Mateo siempre había sido el pequeño delicado, el niño que requiere cuidado especial. Pero nunca un luchador. Nunca alguien con fuerza propia. Lupita dio un paso adelante, aún nerviosa, pero determinada. Señor, yo crecí viendo a mi hermano batallar con problemas en las piernas. Mi mamá trabajaba doble turno limpiando oficinas, así que yo lo acompañaba a todas las terapias. Aprendí mirando, ayudando, equivocándome y volviendo a intentar. Sé que no tengo diplomas ni títulos, pero aprendí a tener paciencia, a motivar. Y cuando vi a Mateo, vi los mismos ojos de mi hermano, pidiendo a gritos una oportunidad. Un silencio pesado cayó en la sala. Alejandro miró alrededor. Los muebles brillaban, las plantas parecían recién regadas, el aire tenía olor a hogar vivido. Cada detalle hablaba de una dedicación que él había dado por sentada. La opresión en su pecho aumentó. ¿En qué momento una empleada había visto virtudes en su hijo que él mismo nunca había nombrado? ¿En qué momento se volvió ajeno a la sonrisa de Mateo, a su capacidad de esforzarse, de soñar? Mateo, con la inocencia brutal de los niños, interrumpió la tormenta de pensamientos de su padre. Papá, yo quiero que la tía Lupita se quede siempre. Ella me escucha cuando hablo. Alejandro cerró los ojos por un instante. Había escuchado muchas confesiones en salas de juntas, promesas de inversionistas, discursos de políticos, pero nada lo había golpeado tanto como esa súplica infantil. Cuando volvió a abrirlos, encontró a Lupita todavía esperando juicio. Ella había confesado, con miedo, una verdad simple. Lo hacía porque quería ver a un niño feliz. Y Alejandro, empresario acostumbrado a cifras y resultados, comprendió que estaba frente a una lección que ni su fortuna podía comprar. Su voz, sin embargo, salió más dura de lo que planeaba. Lupita, ¿de verdad crees que la buena voluntad basta para intervenir en la salud de mi hijo? La pregunta de Alejandro quedó suspendida en el aire, áspera y cargada de incredulidad. Lupita no respondió de inmediato. Sus labios se movieron como si quisiera justificar lo que hacía, pero el miedo a una reprensión definitiva la paralizaba. Fue entonces cuando Mateo, con la determinación infantil que desarma a cualquier adulto, se adelantó con sus muletas y se plantó frente a su padre. ¡Papá!, exclamó con voz firme. La tía Lupita es la mejor. Ella nunca se rinde conmigo, ni siquiera cuando yo lloro porque me duele. Dice que soy un guerrero, y yo quiero serlo de verdad. La confesión del niño perforó las defensas de Alejandro. Miró a su hijo y lo vio brillar con un entusiasmo que pocas veces había presenciado. Sin embargo, temiendo que la emoción lo debilitara, forzó la seriedad en su tono. Mateo, ve a tu cuarto. Necesito hablar con Lupita. El niño abrió los ojos, sorprendido. Pero papá, ahora, Mateo. El pequeño miró a Lupita en busca de protección. Ella, con una sonrisa tenue y un gesto alentador, le hizo una seña para que obedeciera. El niño suspiró resignado, y mientras subía lentamente las escaleras, todavía alcanzó a gritar: «¡Tía Lupita es la mejor persona del mundo!». La frase rebotó en las paredes de la mansión como un eco incómodo. Alejandro se pasó una mano por el rostro,
exhausto, y dirigió su mirada hacia la empleada. Ella seguía con las manos entrelazadas, esperando una condena que no llegaba. Antes de que pudiera hablar, la puerta principal se abrió. Era Gabriela, vestida elegantemente, con el aroma de un perfume caro que inundó el salón. Dejó su bolso sobre el sofá y observó la escena con desconcierto. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó con frialdad. Alejandro la miró fijo. No había planeado tener esa conversación tan pronto. Pero algo dentro de él se quebró y ya no podía callar. «Gabriela, necesitamos hablar». Ella arqueó una ceja, incómoda. «¿Hablar de qué? ¿De que llegaste temprano? ¿De que encontraste a tu hijo despierto?». Alejandro tomó aire. «De que encontré a Mateo haciendo ejercicios con Lupita, ejercicios que yo no autoricé y de los que nunca supe nada». La mujer se tensó, cruzando los brazos sobre el pecho. «¿Y eso qué tiene de malo?», respondió con un dejo de desafío. «¿Acaso no ves lo feliz que está ese niño cuando está con ella?». Las palabras la sorprendieron a sí misma. Era la primera vez que Gabriela reconocía en voz alta algo que había guardado en silencio durante meses. Caminó hasta el centro del salón y con un tono cargado de reproche, añadió: «Alejandro, tú nunca estás aquí. Siempre estás con tus juntas, con tus clientes, con tus negocios. Cuando llegas, solo preguntas por medicinas, terapias y tareas. Nunca preguntas si nuestro hijo se rió, si jugó, si fue feliz». El empresario sintió el golpe como un espejo roto. Cada frase era un reflejo doloroso de su ausencia. Se quedó mudo mientras Gabriela, con los ojos brillantes de rabia contenida, continuaba: «Yo dejé que Lupita siguiera ayudando porque Mateo volvió a sonreír con ella. ¿Te das cuenta? Una empleada doméstica le devolvió la risa a tu hijo, no tú». El silencio se hizo insoportable. Alejandro miró a Lupita, que intentaba desaparecer, y luego volvió la vista hacia su esposa. El peso de la verdad lo hundía en un mar de culpa. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que no bastaban palabras, ni pepecís, ni promesas vacías. Gabriela, con voz más baja pero no menos firme, concluyó: «Tú dices que amas a tu familia, Alejandro, pero hasta ahora solo has amado tu trabajo». Alejandro cerró los ojos. Recordó la sonrisa de Mateo al decir equipo, recordó la risa que nunca había escuchado en casa, recordó el orgullo con que el niño habló de sus 5 minutos de pie. En ese instante supo que ya no podía esconderse tras excusas ni contratos. La noche avanzaba, y la pregunta que se imponía era brutal. ¿Sería capaz de demostrar con acciones lo que tantas veces prometió con palabras? El amanecer del lunes trajo consigo un silencio extraño en la mansión Hernández. Alejandro se despertó antes del sol, con la mente aún agitada por la discusión de la noche anterior. Había pasado horas dando vueltas en la cama, repasando cada palabra de Gabriela, cada mirada de su hijo, cada gesto temeroso de Lupita. Pero esta vez no quiso evadir. Tomó una decisión: quedarse en casa y ver por sí mismo lo que ocurría cada mañana. Bajó a la cocina, todavía en ropa casual, algo insólito en él un día laboral. El olor a masa dulce lo sorprendió. Lupita estaba batiendo cuidadosamente una mezcla en un tazón metálico. «¿Qué haces tan temprano?», preguntó él con un tono menos áspero que de costumbre. Ella dio un respingo, casi derramando la mezcla. «Buenos días, señor Alejandro. Estoy preparando hot cakes. Al Mateito le gustan mucho los lunes. Dice que necesita energía extra para empezar la semana con fuerza». Alejandro frunció el ceño, confundido. «¿Hot cakes?». No tenía idea. Lupita sonrió tímidamente, con una mezcla de ternura y timidez. «Es nuestra pequeña tradición. Después de desayunar hacemos los ejercicios». La palabra tradición resonó en la cocina, como si esa rutina diaria hubiera tejido un lazo secreto entre la empleada y el niño. Alejandro se sintió un intruso en su propio hogar, pero al mismo tiempo, un testigo privilegiado de una vida que se le escapaba entre las manos. Minutos después, Mateo apareció en pijama, con las mejillas sonrojadas de sueño. Al ver a su padre sentado en la mesa, se quedó boquiabierto. «¿Papá?».
¿No vas a la oficina? Alejandro le acarició el cabello. Hoy no, campeón. Hoy quiero ver cómo entrenas con tu tía Lupita. Los ojos del niño se iluminaron como un amanecer propio. Durante el desayuno, Alejandro observó la complicidad natural entre ellos. Mateo hablaba sin parar, contaba chistes infantiles, describía sus avances. Lupita lo escuchaba con paciencia, celebrando cada ocurrencia como si fuera un logro. A las 8 en punto salieron al jardín. El césped aún guardaba el rocío de la mañana. Lupita extendió una colchoneta azul en el suelo y animó al niño. Primero los estiramientos, mi guerrero. Mateo obedeció con entusiasmo. Alejandro, que había vivido años en salas de juntas y gimnasios privados, se encontró conteniendo la respiración al ver la seriedad con que su hijo se esforzaba. No era un juego improvisado. Eran rutinas pensadas, repetidas, pulidas en secreto. Después vino la prueba. Ahora intentamos mantenernos de pie sin muletas por 30 segundos, indicó Lupita, colocando las muletas a un lado. Mateo asintió, tembloroso pero decidido. Soltó el apoyo y se quedó erguido, con los bracitos extendidos como alas frágiles. Alejandro sintió un latido fuerte en el pecho. 10 segundos, contó Lupita con voz firme. El niño apretaba los labios, sudor en la frente. 20 segundos. Muy bien, Mateo. Alejandro no parpadeaba. El tiempo se estiraba como un hilo invisible. 25, 26. En el segundo 30, Mateo perdió el equilibrio y estuvo a punto de caer. Pero Lupita lo sostuvo con suavidad, evitando el golpe. El niño, jadeante, sonrió de oreja a oreja. Lo logré. 30 segundos, papá. ¡30! Alejandro, sin poder contenerse, corrió hacia él, lo levantó en brazos y por primera vez en años pronunció palabras que su hijo anhelaba. Estoy orgulloso de ti, campeón, muy orgulloso. Mateo lo abrazó fuerte, con la respiración agitada pero feliz. Lupita observaba la escena con lágrimas contenidas. El empresario, que tantas veces creyó que el éxito estaba en los números, descubrió en ese instante que el verdadero triunfo era un niño que lograba mantenerse de pie. Mientras el sol ascendía sobre el jardín, Alejandro comprendió algo más. Si Lupita podía lograr esto con paciencia y amor, ¿qué hacía ella aún como empleada doméstica? La jornada en el jardín había dejado a Alejandro con una mezcla de emociones difíciles de procesar. El empresario, que siempre medía su vida en contratos y resultados, se encontró dándole vueltas a una sola imagen. Su hijo de pie, tembloroso pero radiante, logrando 30 segundos de equilibrio, gracias a la constancia de una joven que, oficialmente, solo debía limpiar pisos. Esa misma tarde, encerrado en su despacho con la computadora abierta y una montaña de informes, Alejandro apenas podía concentrarse. La reunión con inversionistas de Estados Unidos estaba programada para el día siguiente, pero las gráficas y las cifras parecían irrelevantes frente a la imagen de Mateo abrazando a Lupita. Golpeó suavemente la mesa con los nudillos y tomó una decisión. Mandó llamar a Lupita. Ella apareció unos minutos después, aún con el uniforme de trabajo, el cabello recogido y un gesto de nerviosismo. ¿Me llamó, señor Alejandro?, preguntó. Intentando sonar firme, él asintió y le señaló la silla frente a su escritorio. «Siéntate, por favor». La joven obedeció con cierta incomodidad, sin saber qué esperar. Alejandro cruzó los dedos sobre el escritorio y, después de un instante de silencio, habló con una seriedad distinta a la habitual. «Lupita, lo que haces con mi hijo no es un juego. Lo que vi hoy en el jardín fue extraordinario». Ella bajó la mirada, sonrojada. «Señor, yo solo trato de ayudarlo». «No», la interrumpió Alejandro con firmeza. «Tú haces más que ayudar. Tú lo motivas, lo inspiras, logras que avance de una manera que ni los médicos habían previsto. Y por eso quiero proponerte algo». Lupita levantó los ojos, sorprendida. «¿Proponerme?».
Alejandro se inclinó hacia adelante. Quiero que dejes de ser solo la empleada doméstica de esta casa y te conviertas en la acompañante terapéutica oficial de Mateo. Las palabras quedaron flotando como una revelación inesperada. Lupita abrió los labios, pero ningún sonido salió de su garganta. Escúchame bien, continuó él. Yo me encargaré de pagar un curso formal de fisioterapia. Primero un técnico, luego la licenciatura, lo que haga falta. Contrataré a alguien más para las tareas del hogar. Tu única responsabilidad será Mateo y sus ejercicios. Además, tu salario será mayor y tendrás horarios protegidos para estudiar. Lupita parpadeó varias veces, incrédula. Sus ojos se llenaron de lágrimas que intentó contener. Señor Alejandro, eso sería un sueño, pero yo no tengo diploma, no tengo papeles que me respalden. Solo sé lo que aprendí cuidando a mi hermano. Alejandro negó con la cabeza. Los diplomas se obtienen con tiempo y esfuerzo. La vocación, en cambio, no se compra. Tú ya tienes lo más importante. La joven apretó las manos contra el regazo, temblando. ¿Y si no logro terminar los estudios? ¿Y si fracaso? Lupita, dijo él con una calma que sorprendió incluso a su propia voz. Lo que vi hoy me basta para saber que no vas a fracasar. Mateo confía en ti más que en nadie. Yo también voy a hacerlo. Ella rompió en llanto silencioso, cubriéndose la boca para ahogar el sollozo. Nunca nadie le había hecho una propuesta semejante, mucho menos un patrón de la alta sociedad. Alejandro se levantó, le alcanzó un pañuelo y, con tono suave, agregó: No tienes que decidirlo ahora. Solo quiero que lo pienses, pero si aceptas, no serás una empleada más. Serás parte del equipo de mi hijo, oficialmente. Lupita asintió, sin poder articular palabra. Cuando salió del despacho, Alejandro se quedó solo, mirando por la ventana los jardines impecables. Por primera vez en años, había hecho un movimiento que no estaba relacionado con dinero, ni negocios, ni prestigio. Era un movimiento del corazón. La gran incógnita ahora era otra. ¿Aceptará Lupita el cambio? ¿Y cómo reaccionará el círculo social de Gabriela al enterarse de que una empleada doméstica se transformaba en algo más que la muchacha de la limpieza? Los días siguientes marcaron un cambio visible en la rutina de la mansión Hernández. Alejandro, por primera vez en años, empezó a retrasar su salida a la oficina. Se levantaba temprano, desayunaba junto a su hijo, y se quedaba a observar los ejercicios que Lupita guiaba con paciencia infinita. El empresario, acostumbrado a cronómetros, balances y puntualidad férrea, ahora medía su tiempo en segundos de equilibrio, en pasos torpes pero firmes, en risas que llenaban el jardín con un eco desconocido. Mateo avanzaba a una velocidad que sorprendía a todos. Pasó de sostenerse 30 segundos a un minuto entero sin muletas. Después, logró dar 5 pasos seguidos con apenas un apoyo. Cada victoria era celebrada con aplausos y abrazos que antes escaseaban en la casa. Alejandro sentía que la dureza de sus años de trabajo se ablandaba cada vez que escuchaba a su hijo gritar: «¡Mira, papá, lo logré!». Gabriela, al principio, observaba todo con cautela. La primera mañana en que vio a su esposo sentado en el césped, a la altura del niño, conteniendo la respiración junto a Lupita, no pudo evitar una sonrisa. Pero con el paso de los días, la sonrisa se mezcló con una sombra de duda. ¿Sería real este cambio o solo un entusiasmo pasajero? Por las noches, cuando Alejandro cancelaba reuniones para quedarse en casa, Gabriela lo miraba en silencio. Recordaba las promesas rotas de años anteriores, los intentos fugaces de ser un padre más presente. No quería ilusionarse para luego volver a la soledad. En su corazón convivían 2 sentimientos opuestos: alegría por ver a su hijo florecer y miedo de que todo se derrumbara de nuevo. Lupita, por su parte, anotaba en una pequeña libreta los avances de Mateo. Había diseñado un calendario pegado en el refrigerador, con pegatinas de estrellas y caritas sonrientes. Cada día que el niño lograba una meta, pegaba una estrella dorada en la casilla correspondiente. Hoy no duele tanto,
Escribió un día con letra torpe, y al lado, un dibujo de un sol con rayos enormes. Ese calendario se convirtió en el nuevo corazón de la casa. No había invitado ni visita que no se detuviera a mirarlo. Alejandro, que antes solo miraba balances financieros, se descubrió revisando esas notas cada noche antes de dormir. Y en más de una ocasión, al leer las frases de su hijo, sintió cómo la culpa lo estrangulaba. ¿Cuántos momentos había dejado escapar por priorizar sus negocios? Aún así, el progreso era innegable. Mateo estaba más fuerte, más seguro de sí mismo, y lo más importante, muy feliz. El empresario lo veía correr tras una pelota, aunque aún con torpeza, y su corazón se llenaba de un orgullo nuevo, un orgullo que no cabía en sus oficinas, ni en sus inversiones. Sin embargo, la felicidad rara vez es pura en un mundo donde las diferencias sociales marcan límites invisibles. Una tarde, mientras Lupita ayudaba a Mateo a estirarse en el jardín, la voz de una visitante inesperada cortó el aire como un cuchillo. ¡Qué curioso! Nunca pensé que en esta casa dejarían que la empleada se tomara tantas libertades. Gabriela, que estaba recibiendo a sus amigas en la terraza, giró sorprendida. Era Sofía, una de sus compañeras de círculos sociales, conocida por su lengua afilada y su aire de superioridad. Lupita bajó la mirada, incómoda, mientras Mateo, aún sin comprender del todo la carga de esas palabras, se abrazó a su muleta. Alejandro, que regresaba del estudio, alcanzó a escuchar el comentario desde la puerta. La felicidad que había brotado en el jardín empezaba a verse amenazada. El clasismo, como un veneno sutil, se filtraba en la armonía recién conquistada. La sonrisa de Mateo, tan radiante segundos antes, se borró como una vela apagada por el viento. Sofía, con su vestido de seda color marfil y su copa de vino en la mano, observaba la escena con la suficiencia de quien cree conocer las reglas del mundo. Gabriela dijo con un tono envenenado: «No me malinterpretes, pero esto me parece una exageración. Una cosa es que la muchacha limpie la casa, y otra muy distinta es que actúe como terapeuta de tu hijo». Lupita bajó inmediatamente la mirada. Sus mejillas se encendieron de vergüenza. Mateo, en cambio, se irguió con sus muletas como si quisiera crecer de golpe frente a aquella mujer. «Ella no es solo la muchacha», exclamó con la voz quebrada, pero firme. «Ella es mi amiga y mi entrenadora». El silencio fue absoluto. Gabriela se removió incómoda y Sofía soltó una risita burlona. «Ay, niño. Los niños siempre dicen tonterías». Alejandro, que había escuchado lo suficiente, avanzó hasta quedar frente a las tres mujeres. Sus ojos, oscuros y encendidos, se clavaron en Sofía. «Lo que usted llama tontería, Sofía, yo lo llamo progreso. Gracias a Lupita, mi hijo sonríe, se esfuerza y cree en sí mismo. Dígame, ¿qué ha hecho usted para lograr algo parecido en su vida?» Sofía palideció. Sin esperar semejante respuesta de Alejandro, el empresario siempre diplomático, intentó recomponerse. «Alejandro, no te alteres. Solo digo lo que todas piensan, pues dígales a todas», la interrumpió él con dureza, «que en esta casa quien no respete a mis empleados no tiene nada que hacer aquí». Gabriela abrió los ojos sorprendida. No recordaba la última vez que su esposo había trazado un límite tan claro. Sofía, humillada, carraspeó y dejó la copa sobre la mesa con brusquedad. «Creo que es hora de irme». Se retiró sin despedirse, dejando un aire pesado tras de sí. Mateo, con las mejillas coloradas, miró a su padre con una mezcla de miedo y admiración. «¿De verdad no vas a dejar que hablen así de la tía Lupita?» Alejandro se agachó hasta quedar a la altura de su hijo. «Nunca más, campeón. Nadie va a faltarle el respeto a quien te ayuda a ser feliz». Lupita, que había permanecido callada, sintió que las lágrimas amenazaban con escapar. Por primera vez, no solo el niño, sino también el padre, la defendía. Esa noche, Gabriela y Alejandro hablaron en privado.
No sabía que reaccionarías así, dijo ella, todavía sorprendida. Sofía es de mis amigas más antiguas. Alejandro la miró con calma. Pues si tus amigas no respetan a nuestra familia, entonces no merecen estar en nuestra casa. Gabriela guardó silencio. Había algo en la voz de su esposo que sonaba distinto, más firme, más humano. Lo que ninguno de los dos sabía era que la escena no tardaría en llegar a oídos de alguien inesperado. Sofía, herida en su orgullo, contó el episodio en una reunión social. Y esas palabras viajaron rápido, hasta alcanzar a un hombre que había estado esperando una oportunidad. Enrique Gutiérrez, un empresario rival de Alejandro. Con una sonrisa fría, Enrique vio en Lupita no solo a una empleada dedicada, sino a una pieza valiosa que podía arrebatar. Y estaba dispuesto a hacerle una propuesta que pondría a prueba la lealtad de todos. La llamada llegó a media tarde, cuando Alejandro revisaba unos documentos en su despacho. Reconoció la voz al instante. Grave, segura, con ese tono calculado de quien siempre esconde una segunda intención. Alejandro, ¿cómo estás? Habla Enrique Gutiérrez. Alejandro apretó la mandíbula. Hacía años que no hablaban directamente. Enrique, ¿a qué debo esta llamada? Del otro lado, la respuesta fue tan directa como insolente. Me enteré de que tienes en casa a una empleada, excepcional. Una tal Lupita. Alejandro se irguió en su silla, sorprendido por la mención. ¿Y cómo sabes tú de Lupita? Digamos que las noticias corren rápido. La voz de Enrique sonó divertida. Una amiga en común me contó lo que hace con tu hijo. Y debo admitir que estoy impresionado. ¿Y qué te importa a ti?, preguntó Alejandro con frialdad. Enrique no perdió el ritmo. Importa porque mi nieto tiene parálisis cerebral. Llevamos años de terapia sin grandes resultados. Y al escucharlo de tu Lupita, pensé que quizás sería la persona indicada para acompañarlo. Alejandro ya imaginaba hacia dónde iba la conversación. Ella trabaja aquí. No está disponible. Todos están disponibles con la oferta adecuada. La voz de Enrique se endureció. Te lo digo de frente. Estoy dispuesto a pagarle el doble de lo que tú le das. Más beneficios, seguro médico completo para ella y su familia. Un coche a su disposición. Piénsalo. Para una muchacha de barrio, es una oportunidad que no se repite. Alejandro sintió un vacío en el estómago. Era cierto. La propuesta era tentadora para cualquiera, más aún para alguien que mantenía a su madre y a su hermano con trabajos precarios. Pero su instinto lo empujaba a rechazar de inmediato. Lupita no está en venta, respondió tajante. Enrique rió suavemente. Vamos, Alejandro, no te engañes. Ella no es parte de tu familia. Es tu empleada. Y tarde o temprano, alguien como yo le dará lo que tú no le puedes dar. El silencio posterior fue insoportable. Alejandro colgó sin responder, con la rabia latiendo en las sienes. Sabía que Enrique no se quedaría quieto, y también sabía que el dinero podía inclinar la balanza. 3 días después, la sospecha se confirmó. Lupita se presentó en la oficina, con el rostro serio y los ojos enrojecidos de no dormir. Señor Alejandro, dijo con voz quebrada, necesito hablar con usted. Alejandro dejó a un lado los papeles y le hizo un gesto para que se sentara. Te escucho. Ella respiró hondo antes de soltarlo. Recibí una propuesta de trabajo. Una familia me ofreció ser acompañante terapéutica de su nieto. La oferta es mucho más alta que lo que gano aquí. El corazón de Alejandro dio un vuelco. No preguntó quién había hecho la oferta, lo sabía de sobra. ¿Y qué piensas hacer?, preguntó despacio. Lupita bajó la mirada. No lo sé, señor. El dinero haría una enorme diferencia para mi familia. Mi mamá podría dejar de trabajar de noche. Mi hermano podría dedicarse solo a estudiar. Pero su voz se quebró, no sé cómo sería dejar a Mateito. Él se ha vuelto muy importante para mí. Y yo para él. Las palabras la ahogaron. Se cubrió el rostro con las manos, luchando por no llorar.
Alejandro se levantó de su silla y caminó hasta la ventana. Desde allí veía el jardín donde su hijo había dado sus primeros pasos largos. Una rabia contenida le ardía en el pecho. Rabia contra Enrique, contra las circunstancias, contra sí mismo por no haber previsto esta amenaza. Se giró hacia ella, con una expresión que mezclaba vulnerabilidad y firmeza. Lupita, no voy a tratar de influir en tu decisión. Es tu vida y tu familia la que está en juego. Pero sí quiero que pienses en algo. ¿Qué le pasará a Mateo si te vas? Ella sollozó en silencio. Sabía perfectamente la respuesta. La pregunta que flotaba en la sala no era solo económica. Era moral, afectiva, desgarradora. ¿Podía el amor y la lealtad competir contra la urgencia del dinero? La tensión en la oficina podía cortarse con un cuchillo. Alejandro se acercó a su escritorio. Tomó aire, y por primera vez en mucho tiempo, decidió hablar no como empresario, sino como padre. Dime, Lupita empezó con voz más serena. ¿Eres feliz trabajando aquí? Ella levantó la vista, sorprendida por la pregunta. Sí, señor. Muy feliz. ¿Sientes que tienes oportunidades de crecer, de aprender más? Insistió él. Lupita dudó unos segundos, luego asintió. Con el curso de fisioterapia que usted me está pagando. Sí, es más de lo que jamás soñé. Alejandro apoyó las manos sobre el escritorio y la miró directamente. Entonces no me digas todavía que te vas. Ella entrecerró los ojos, confundida. Pero señor, la otra oferta es enorme. No podría igualarla nunca. Alejandro esbozó una media sonrisa, amarga pero decidida. ¿Cuánto te ofrecieron exactamente? Lupita mencionó la cifra con timidez. Alejandro se quedó callado unos segundos, impactado. Era efectivamente una suma considerable. Pero entonces la decisión brotó de él como un latido. Bien, te haré una contrapropuesta. Igualaré ese salario. Y además incluiré un seguro médico completo para tu mamá y tu hermano. No perderás nada. Al contrario, ganarás estabilidad y continuidad en lo que ya empezaste con Mateo. Los ojos de Lupita se abrieron como platos. Señor Alejandro, eso es demasiado, ¿no la...? Interrumpió él con firmeza. Demasiado es lo que tú has hecho por mí sin pedir nada a cambio. Tú salvaste a mi hijo de la tristeza. Le diste confianza, incluso salvaste mi matrimonio. Dime, ¿cuánto vale todo eso? Lupita no pudo contener las lágrimas. Se cubrió la boca con una mano, conmovida por aquellas palabras. En ese momento, la puerta del despacho se entreabrió. Era Mateo, con un dibujo en la mano. ¿Papá? ¿La tía Lupita se va?, preguntó con un hilo de voz, mirando alternadamente a los dos adultos. Lupita se agachó de inmediato, tratando de calmarlo. No, mi amor, dudó, porque hasta ese instante no lo tenía claro. Alejandro dio un paso adelante. Eso depende de ella, hijo. Pero quiero que sepas algo. Aquí la valoramos, y vamos a hacer todo lo posible para que se quede. Mateo, con los ojos vidriosos, extendió el dibujo. Era él mismo corriendo sin muletas, de la mano de su papá y de Lupita. Sobre sus cabezas, un sol sonriente. Yo ya dibujé cómo va a ser nuestro futuro. No quiero que cambie. Las lágrimas de Lupita finalmente se desbordaron. Lo abrazó con fuerza, temblando de emoción. Me quedo, Mateíto. Me quedo contigo. El niño dio un grito de alegría, como si acabara de recibir el mejor regalo del mundo. ¡Es mi cumpleaños adelantado! Alejandro los observaba con el corazón encogido y una certeza clara. Había tomado la decisión correcta. A partir de ese día, Lupita ya no era solo una empleada en su casa. Era un pilar en la vida de su hijo, y también en la suya. Y justo cuando la emoción llenaba la sala, un nuevo horizonte comenzaba a asomarse, porque el siguiente milagro estaba a punto de ocurrir. La mañana amaneció clara, con un sol tibio que iluminaba el jardín.
Alejandro, aún con la emoción del día anterior, se levantó temprano para no perderse los ejercicios. Al bajar las escaleras, vio a Mateo ya preparado con sus muletas, más entusiasmado que nunca. «Papá, hoy voy a batir mi récord», exclamó con una sonrisa de oreja a oreja. Alejandro se agachó para darle un beso en la frente. «Estoy seguro de que lo lograrás, campeón». Lupita extendió la colchoneta en el césped y empezó con los estiramientos habituales. El aire estaba cargado de expectación. Mateo hizo cada movimiento con disciplina, aunque la emoción brillaba en sus ojos. Alejandro observaba cada detalle, consciente de que estos minutos eran el tesoro que se había negado a sí mismo durante años. «Muy bien, mi guerrero», dijo Lupita. «Ahora vamos a intentar algo nuevo». Mateo la miró curioso. «¿Qué cosa?» «Hoy no solo vas a estar de pie, vas a intentar dar unos pasos seguidos». El silencio cayó sobre el jardín. Alejandro contuvo la respiración. «¿Estás listo?», preguntó Lupita. Mateo asintió con determinación. Soltó las muletas y se puso en posición. Sus piernitas temblaban, pero la chispa en su mirada era de pura valentía. Un paso, otro, y otro más. De pronto, como si un resorte interior lo empujara, Mateo avanzó con un pequeño trote, tambaleante pero firme. Alejandro se levantó de golpe, con las lágrimas inundándole los ojos. «¡Está corriendo!», gritó, incapaz de contener la emoción. Mateo dio 5, 6, 7 pasos seguidos antes de lanzarse a los brazos de su padre. Alejandro lo sostuvo con fuerza, sollozando. «Lo lograste, campeón. ¡Corriste!». Gabriela, que había salido al jardín al escuchar los gritos, se llevó las manos a la boca. Las lágrimas corrían por su rostro. «Dios mío, nuestro hijo Mateo», jadeando. Buscó a Lupita con la mirada. «¿Viste, tía? ¡Corrí de verdad!». Lupita se arrodilló a su lado, con las mejillas empapadas de lágrimas. «Lo vi, mi guerrero, y nadie podrá quitarte jamás este triunfo». Ese día, el jardín de la mansión fue testigo de un milagro sencillo y extraordinario. El primer trote de un niño que había aprendido a creer en sí mismo. Por la noche, mientras lo arropaban en la cama, Gabriela tomó la mano de Alejandro con seriedad. «Necesito confesarte algo», dijo en voz baja. Alejandro la miró inquieto. «¿Qué pasa?». «Antes de todo esto, estaba pensando en separarme de ti». Sus palabras fueron un puñal inesperado. Me sentía sola, criando a Mateo casi por mi cuenta. Pero hoy, al verte correr junto a él, supe que las cosas podían ser diferentes. Alejandro cerró los ojos con dolor y alivio a la vez. Apretó la mano de su esposa. «No volveré a fallarles. Lo juro». Gabriela lo miró con lágrimas brillantes. «Ojalá sea verdad, Alejandro, porque hoy nos diste una esperanza, pero la pregunta es, ¿serás capaz de mantenerla?». El eco de esa duda quedó suspendido en el aire, como una advertencia. El auditorio de la escuela estaba lleno. Padres orgullosos, maestros conmovidos y niños vestidos con sus mejores ropas llenaban las filas. Era el día de la graduación del preescolar, y Mateo había insistido en preparar algo especial. Alejandro y Gabriela estaban en la segunda fila, tomados de la mano, con los ojos brillantes de emoción. Lupita se sentaba a un costado, con el corazón latiéndole fuerte. Nunca había estado en un acto escolar como invitada especial, y menos aún con la sensación de ser parte de la familia. El presentador anunció el turno de Mateo. El niño caminó hacia el escenario sin muletas, con pasos lentos pero firmes. El murmullo del público se apagó de golpe. Todos sabían que aquello era más que un desfile infantil. Mateo tomó el micrófono con sus manitas temblorosas, pero su voz salió clara. «Mi nombre es Mateo Hernández. Cuando era más pequeño, no podía caminar bien y necesitaba muletas. Tenía miedo de intentar cosas nuevas, hasta que conocí a alguien muy especial». El auditorio guardaba un silencio reverente. Gabriela sollozaba en silencio. Alejandro sentía un nudo en la garganta.
La tía Lupita me enseñó que, si uno no se rinde, puede lograr cualquier cosa. Ella me enseñó a ser fuerte, a creer en mí mismo, y hoy quiero mostrarles lo que aprendí. Dejó el micrófono en su soporte, retrocedió unos pasos y, con una sonrisa desafiante, empezó a correr de un extremo al otro del escenario. El público estalló en aplausos. Levantaron de sus asientos, otros lloraban abiertamente. Mateo volvió al centro del escenario, jadeando, con las mejillas encendidas de orgullo. Quiero dedicar esta carrera a 3 personas. A mi mamá, que siempre me cuidó. A mi papá, que ahora es mi mejor amigo. Y a la tía Lupita, la mejor maestra del mundo. El público ovacionó de pie. Mateo extendió la mano hacia las butacas. Tía Lupita, puedes venir conmigo. Lupita se quedó helada, pero Alejandro le sonrió con un gesto afirmativo. Con pasos temblorosos, subió al escenario. El niño la abrazó fuerte, como si no existiera nadie más en la sala. Alejandro, con el corazón rebosante, sintió la necesidad de hacer lo que nunca antes se había atrevido: tomar el micrófono. Subió al escenario. Tomó la mano de su hijo y miró a la audiencia. Mi hijo tiene razón, dijo con voz entrecortada. Lupita no es solo nuestra empleada, es parte de nuestra familia. Ella salvó a mi hijo, me salvó a mí y me enseñó lo que realmente importa en la vida. La ovación fue aún más intensa. Algunos padres se acercaron después de la ceremonia, pidiendo hablar con Lupita. Mi hija también tiene dificultades, dijo una madre con lágrimas. ¿Podría orientarme en los ejercicios que hace con Mateo? Deberían pensar en abrir un centro, comentó otra. Muchos niños necesitan a alguien como ella. Alejandro escuchaba aquellas voces y por primera vez, una idea comenzó a germinar con fuerza. ¿Y si lo que habían vivido no debía quedarse solo en su familia? ¿Y si el método de Lupita podía convertirse en un proyecto para cambiar muchas vidas? Esa noche, mientras recogían los diplomas y las flores del evento, Alejandro se acercó a Lupita y le susurró con una sonrisa enigmática. Hoy no solo recibimos un diploma, recibimos un destino. La joven lo miró sin entender del todo, pero sabía que algo grande estaba a punto de comenzar. La idea que había nacido en el auditorio no tardó en tomar forma. Alejandro, acostumbrado a levantar empresas desde cero, comenzó a diseñar un plan distinto. Uno no para generar dividendos, sino para cambiar vidas. Quiero abrir un centro de terapia infantil, dijo una noche, mientras cenaban en familia. Y quiero que Lupita lo dirija. Lupita casi dejó caer el vaso de agua. ¿Dirigir yo? Señor Alejandro, eso es demasiado. No intervino Gabriela con suavidad. Si alguien puede hacerlo, eres tú. Ya lo demostraste con Mateo. Los ojos de Lupita se llenaron de lágrimas, pero también de miedo. Me falta mucho, apenas estoy estudiando. Alejandro sonrió con calma. Por eso el proyecto será escalonado. Primero terminarás tu licenciatura. Luego te especializarás en pediatría. Mientras tanto, construiremos el espacio, formaremos el equipo, y cuando llegue el momento, serás la directora terapéutica. El nombre surgió de Mateo, una tarde que jugaban en el jardín. Papá, deberíamos llamarlo Luz de Esperanza. Porque así me siento yo cuando hago ejercicios con la tía Lupita. Y así fue. 2 años después, en un edificio colorido con murales de niños sonrientes, se inauguró el Centro de Terapia Infantil Luz de Esperanza. Lupita, ahora licenciada y con una bata blanca impecable, cortó la cinta junto a Mateo, convertido en un niño fuerte de 6 años que corría sin muletas. El evento fue emotivo. Docenas de familias llegaron con sus hijos, buscando la misma chispa de motivación que había transformado a Mateo. Alejandro, con Gabriela a su lado, observaba con orgullo. Aquella inversión no aparecía en los balances de la empresa, pero sí en la memoria de cada niño que aprendía a dar un paso más. Lupita se movía entre los invitados, con la naturalidad de quien había encontrado su propósito. No era solo terapeuta, era guía, confidente, inspiración. Y Mateo, feliz de ser el embajador infantil,
Mostraba a otros niños los ejercicios que tanto lo habían hecho sudar y reír. Un día, mientras supervisaba las actividades, Alejandro recibió una llamada inesperada. La voz al otro lado era inconfundible. Enrique Gutiérrez. Alejandro. Necesito hablar contigo, dijo con tono distinto, casi humilde. Mi nieto lleva 3 meses en tu centro, y quiero agradecerte. Los avances que logró aquí no los vimos en 2 años de terapia tradicional. Alejandro sonrió. Eso se lo debes a Lupita y a su equipo. Hubo una pausa. Enrique respiró hondo. También quiero disculparme. Años atrás intenté arrebatártela. No entendía que ella no era una empleada común, sino parte de tu familia. Gracias por no dejar que cometiera ese error. Alejandro colgó la llamada con una sensación extraña. El círculo se estaba cerrando. El mismo rival que había intentado comprar a Lupita ahora reconocía su valor humano. Esa tarde, mientras caminaba por el jardín del centro, Alejandro pensó que todo había comenzado en otro jardín, en su propia casa, aquella noche en que vio a su hijo con un trapito en la mano, y comprendió que el destino, a veces, se escribe con gestos pequeños. Pero aún quedaba una última conversación pendiente, una que cerraría la historia en el lugar donde todo había comenzado. El sol caía sobre el mismo jardín donde, años atrás, un empresario agotado había visto a su hijo de 4 años limpiar el piso con un trapito. Alejandro estaba sentado en una banca de madera, observando a Mateo, ahora un niño ágil y seguro, correr entre las flores. A un costado, Lupita regaba unas plantas, con esa paciencia que nunca había cambiado. Mateo se acercó sudoroso, con las mejillas encendidas. «Papá, ¿te acuerdas del primer día que me viste hacer ejercicios con la tía Lupita?» Alejandro sonrió con ternura. El recuerdo aún vivo en su memoria. «Claro que sí. Fue el día que realmente empecé a verte». El niño se acomodó junto a él, apoyando la cabeza en su hombro. Ese día yo también aprendí algo. Pensé, papá por fin me está mirando como un niño normal, no como un niño roto. Las palabras lo atravesaron como un rayo. Alejandro abrazó fuerte a su hijo, con lágrimas silenciosas que no intentó ocultar. Lupita, que los escuchaba a unos metros, se acercó con una sonrisa serena. Ese día cambió todo. ¿Verdad?, preguntó suavemente. Alejandro la miró con gratitud. Sí. Ese día comprendí que los milagros no siempre llegan con ruido. A veces llegan disfrazados de esfuerzo, paciencia y amor. Lupita se sentó frente a ellos, con los ojos brillando. ¿Saben qué descubrí yo? Que todos podemos ser la Lupita de alguien. No se trata de dinero ni de títulos. Se trata de estar presente, de creer en otro cuando nadie más lo hace. Mateo la miró fascinado. ¿Crees que todas las familias tienen una Lupita? Ella pensó unos segundos antes de responder. No todas la encuentran, pero todas pueden decidir serlo para alguien más. Gabriela salió de la casa y se unió al grupo, tomando la mano de Alejandro. La familia completa, con Lupita incluida, formó un círculo sencillo pero indestructible. El viento sopló suave, como un suspiro de la vida misma. Alejandro miró a su alrededor y pensó en lo irónico que resultaba todo. Había pasado media vida creyendo que el privilegio lo era todo, cuando en realidad lo que más necesitaba su familia era su presencia y el corazón humilde de una joven que había llegado con un delantal y una sonrisa tímida. A veces dijo en voz baja, casi para sí mismo creemos que estamos dando oportunidades, cuando en realidad son esas personas las que nos dan la mayor oportunidad de nuestras vidas. Mateo lo miró curioso. ¿Qué oportunidad, papá? Alejandro lo abrazó más fuerte. La oportunidad de ser mejores, de amar más, de hacer la diferencia. El niño sonrió, satisfecho con la respuesta. Lupita asintió, emocionada, y Gabriela apretó la mano de su esposo con la certeza de que esa vez el cambio era real.
El jardín de la familia Hernández quedó envuelto en un atardecer dorado. No era solo el cierre de una historia, era el recordatorio de que el amor cotidiano, ese que se da en los gestos más simples, tiene el poder de transformar vidas. Y ahora, querido oyente, la pregunta queda para ti. ¿Cuántas lupitas invisibles sostienen nuestras familias sin que lo notemos? ¿Por qué tardamos tanto en verlas? Esa reflexión, como las semillas que brotan en un jardín, es el verdadero legado de esta historia.